¿Te has sentido agotado, confundido o enfermo y los médicos no encuentran explicación alguna? No siempre lo que parece físico lo es. Efesios 6:12 nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta declaración nos revela una verdad que muchos ignoran. Hay síntomas que no provienen del cuerpo, sino del espíritu atacado por fuerzas de oscuridad. Hoy exploraremos cómo ciertos malestares podrían ser señales de brujería y no de enfermedad natural. Te mostraremos cómo identificarlos, qué dice la Biblia al respecto y qué hacer para combatirlos espiritualmente. Porque cuando lo médico no tiene respuesta, lo espiritual sí la tiene. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cómo proteger tu vida de todo ataque invisible? A veces el cuerpo grita lo que el alma no puede expresar. Dolores constantes, mareos repentinos, fatiga inexplicable o enfermedades que parecen moverse de un lugar a otro sin causa clínica. Has ido al médico, te has hecho análisis. Te han dicho que todo está bien, pero tú sabes que no lo está. Sientes que algo no cuadra, que algo no es natural. Y quizás lo que estás viviendo no sea una enfermedad física, sino un ataque espiritual. Tal vez esos síntomas que llevas meses arrastrando no son señal de un mal funcionamiento biológico, sino una manifestación de brujería operando en tu contra. La palabra de Dios nos abre los ojos cuando todo parece oscuro. Y en Oseas 4:6 nos advierte: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este versículo no solo señala la ignorancia como una debilidad, sino como una causa directa de ruina. Por eso hoy profundizaremos en lo que muchos no se atreven a hablar. Los síntomas de brujería que se camuflan como enfermedades. El enemigo no siempre ataca con lo visible. A veces se disfraza de agotamiento, se esconde detrás de un diagnóstico confuso o se manifiesta en dolencias que no responden a tratamiento alguno. El cuerpo humano es templo del Espíritu Santo, como declara 1 Corintios 6:19. Y todo lo que afecta ese templo es un reflejo de lo que ocurre en el ámbito espiritual. Cuando el enemigo quiere debilitar tu propósito, comienza por desgastarte. Quiere que pierdas la fuerza antes de la batalla. Y si no logra tocar tu fe, intentará tocar tu salud. Pero hay señales que, si estamos atentos, revelan que no estamos ante una dolencia común, sino ante un ataque orquestado para frenar tu avance. Conozco el caso de una mujer que durante más de un año sufrió dolores intensos en la espalda baja, visitó médicos, hizo fisioterapia, cambió su colchón, incluso dejó su trabajo creyendo que era estrés. Nada funcionaba. Solo encontraba alivio momentáneo, pero el dolor regresaba con más fuerza cada vez. Hasta que un día, en un retiro de oración, uno de los ministros discernió que había un espíritu de opresión que la había estado atormentando desde hacía tiempo. Comenzaron a orar, a romper toda atadura espiritual, y lo que ningún medicamento logró sanar, el poder de Dios lo eliminó en cuestión de minutos. Ese dolor era real, pero su raíz no era física, era espiritual. Efesios 6:12 nos da la clave para entender este tipo de situaciones. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando ignoramos esta verdad, dejamos puertas abiertas al enemigo. Muchos piensan que la brujería es solo cosa de rituales extraños o muñecos con alfileres, pero la realidad es mucho más sutil. La brujería, en su esencia, es toda manipulación espiritual con el fin de causar daño. Puede venir en forma de palabras, de maldiciones lanzadas con odio, de objetos consagrados para hacerte tropezar, de oraciones perversas dirigidas a fuerzas oscuras. Y muchas veces los efectos no son visibles de inmediato. Se infiltran,
se acumulan y de pronto te encuentras viviendo una fatiga constante, dolores migratorios, cambios de ánimo sin razón y una sensación de peso que no se va. Has hecho todo lo natural, pero el problema persiste. ¿Por qué? Porque la raíz está en otro nivel, en el mundo espiritual. En la Biblia vemos cómo los ataques espirituales se manifestaban en el cuerpo de las personas. En Lucas 13, Jesús encuentra a una mujer encorvada durante 18 años, incapaz de enderezarse. Todos la veían como enferma. Pero Jesús ve más allá y declara en el versículo 16: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado durante 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. No era una enfermedad física, era una atadura espiritual. Jesús la llama ligadura, no algo médico, sino una atadura infernal. ¿Cuántas personas hoy están caminando como esa mujer? No encorvadas físicamente, pero sí doblegadas por un peso que no entienden, cargando síntomas sin sentido, cuando lo que necesitan no es un tratamiento más, sino una liberación. Hay síntomas que el enemigo usa como herramientas de confusión. Fatiga crónica sin razón aparente. Dolencias que migran de un lugar a otro sin patrón clínico. Mareos repentinos al entrar en ciertos espacios. Sensación de opresión en el pecho, especialmente cuando oras o te acercas más a Dios. Náuseas o dolores de cabeza persistentes, justo antes de congregarte, leer la Biblia o tener un tiempo de devoción. Todo eso puede ser indicio de una resistencia espiritual. El enemigo sabe cuándo estás a punto de avanzar y no quiere que lo hagas. Por eso lanza estos dardos disfrazados de síntomas físicos, para que te desenfoques, para que pierdas la fe, para que creas que Dios te ha abandonado cuando en realidad estás siendo perseguido por fuerzas que temen tu despertar espiritual. Job experimentó esto en carne propia. Su salud fue tocada como parte de un ataque espiritual. Satanás no solo destruyó sus bienes y su familia, también lo hirió con llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job no había pecado, no había hecho nada que justificara su dolor, pero fue blanco de un ataque que buscaba quebrar su fe. En Job 2:7 se dice: entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna. La herida fue física, pero la causa era espiritual. La raíz no estaba en un virus ni en una bacteria, sino en un permiso espiritual concedido para una prueba mayor. Esto nos recuerda que no todo lo que duele es biológico. Hay dolores que vienen del espíritu. Otro caso similar se encuentra en el Evangelio de Marcos. Un padre desesperado lleva a su hijo a Jesús. El niño tenía síntomas que hoy serían diagnosticados como epilepsia, convulsiones, espumas por la boca, rigidez. Pero Jesús no trató ese caso como un trastorno neurológico. En Marcos 9:25 dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Para Jesús lo que se manifestaba físicamente tenía una raíz espiritual. No era una enfermedad, era una posesión. Hoy muchas personas viven esclavizadas por espíritus que afectan su cuerpo, pero no encuentran respuesta porque nadie ha discernido la verdadera causa. El primer paso para la libertad es el reconocimiento. No puedes luchar contra lo que no reconoces. Si llevas meses con síntomas que desafían toda lógica médica, si has orado por sanidad y no ves resultado, es momento de preguntarte: ¿y si esto no es una enfermedad? ¿Y si es una cadena espiritual disfrazada de dolencia física? No tengas miedo de hacer esa pregunta. Dios no quiere que vivas en oscuridad ni en confusión. Él quiere darte discernimiento. Proverbios 2:6 lo afirma con claridad.
porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si se lo pides, Él te mostrará lo que está oculto. Él revelará la raíz. Hay personas que viven años atadas sin saberlo. Cargan maldiciones heredadas, pactos no rotos, oraciones de envidia lanzadas por personas cercanas. A veces basta con una conversación venenosa, con una mirada malintencionada, con un regalo consagrado para abrir una puerta al enemigo. Y esa puerta permite la entrada a síntomas que no se van. Pero no todo está perdido, porque donde abunda el mal, sobreabunda la gracia. Donde hay tinieblas, si invocamos la luz, todo se aclara. En Juan 1:5 se declara: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz es Cristo, y cuando Él entra, toda obra de brujería cae. Es importante entender que no se trata de vivir con paranoia, sino con discernimiento. El enemigo no puede tocarte sin permiso, pero cuando bajamos la guardia espiritual, cuando dejamos puertas abiertas a través del pecado, del resentimiento, de la falta de perdón o del miedo, damos espacio para que opere. Por eso debemos mantenernos firmes, vigilantes y sobre todo cubiertos por la palabra. En el Salmo 91 encontramos una promesa que muchos conocen, pero pocos aplican con fe profunda. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra no es un concepto bonito, es un escudo real, una protección tangible en el mundo espiritual. Habitar bajo esa sombra implica comunión, obediencia, alineación con Dios. El cuerpo, el alma y el espíritu están profundamente conectados, y cuando el espíritu es atacado, el cuerpo grita. No lo ignores, no minimices esos síntomas que desafían la lógica. Pregunta, ora, pide discernimiento, Dios te lo dará. Y cuando lo haga, no solo entenderás lo que pasa, sino que recibirás dirección para romper toda atadura. Porque en Cristo toda brujería se deshace, todo maleficio se rompe, y todo síntoma sin causa aparente se convierte en testimonio de sanidad. El enemigo quiere que vivas confundido, pero Dios quiere que vivas libre. El enemigo quiere que aceptes ese dolor como parte de tu historia, pero Dios quiere que lo señales como parte de tu victoria. Porque no naciste para ser víctima de maldiciones, sino para ser testigo del poder que hay en el nombre de Jesús. Estás comenzando a ver con claridad lo que antes parecía confuso. Entonces estás más cerca de la libertad de lo que imaginas. Porque cuando el enemigo es expuesto, pierde poder. Y tú estás a punto de recuperar lo que él te quiso robar. Tu paz, tu energía, tu propósito, tu sanidad. Sigue con nosotros, porque en la próxima parte profundizaremos en otro de los terrenos más atacados: tu descanso. Porque cuando el enemigo no logra enfermar tu cuerpo, intentará perturbar tus noches. Pero Dios también tiene poder sobre tus sueños, y en ese terreno también puedes vencer. ¿Estás listo para seguir? Hay batallas que se libran en el silencio de la noche, cuando las luces se apagan y el cuerpo busca descanso. Muchos descubren que el verdadero conflicto apenas comienza. El insomnio que se repite noche tras noche, la sensación de opresión al intentar dormir, los sobresaltos a la misma hora, las pesadillas recurrentes que dejan el alma exhausta al despertar, no siempre tienen una explicación natural. En ocasiones son evidencia de una guerra espiritual que ha traspasado los límites del día para instalarse en el terreno más vulnerable, el sueño. La Escritura revela que la noche no es solo un momento de reposo físico, sino también un escenario donde se activan fuerzas espirituales. En el Salmo 91:5 Dios promete: no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. Este pasaje no es simbólico, es una declaración de protección ante realidades invisibles.
que se manifiestan con intensidad mientras el mundo duerme. Las horas de la noche han sido usadas por el enemigo como un tiempo estratégico para sembrar miedo, inquietud y tormento. Jesús mismo lo advirtió cuando dijo en Lucas 22:53, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aquí se reconoce que hay momentos donde las tinieblas operan con mayor libertad y uno de esos momentos es la noche. Mientras el cuerpo reposa, el espíritu queda expuesto. Y si no está cubierto por la presencia de Dios, puede volverse blanco de ataques. Por eso los que caminan en discernimiento espiritual comprenden que los problemas para dormir no siempre son fisiológicos. Hay insomnios que tienen nombre espiritual. Hay perturbaciones que no se apaciguan con medicamentos, sino con la autoridad del nombre de Jesús. En la palabra de Dios encontramos múltiples ejemplos donde los sueños fueron canales de comunicación divina, pero también escenarios de batalla. En Mateo 27:19, la esposa de Pilato le envía un mensaje advirtiéndole que no se involucre con Jesús, porque he sufrido mucho hoy en sueños por causa de él. Este sueño fue una forma de advertencia celestial. No fue una imaginación sin sentido, sino una experiencia espiritual con repercusiones concretas. Esto demuestra que los sueños tienen peso. Son dimensiones en las que el alma y el espíritu se activan y por tanto también son vulnerables a influencias que no provienen de Dios. El enemigo sabe esto y por eso lanza ataques durante el descanso. Las pesadillas repetitivas, la parálisis del sueño acompañada de miedo extremo, las visiones aterradoras que producen ansiedad incluso después de despertar, son algunas de las formas en que las tinieblas intentan acceder al interior del creyente. En Job 4, 13 a 14 se describe: en los pensamientos de las visiones de la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Este tipo de experiencia no es desconocida en las Escrituras. El espanto nocturno es real y forma parte de las estrategias del adversario para debilitar la fe, sembrar confusión y abrir puertas al temor, porque donde hay temor, la fe se debilita, y donde la fe se debilita, el alma se vuelve accesible a la opresión. El descanso fue diseñado por Dios como una herramienta de restauración. En Génesis 2:2, después de culminar su obra, el Señor descansó, no porque lo necesitara, sino para establecer un principio espiritual. El sueño, como parte de ese descanso, tiene un propósito restaurador, pero cuando ese propósito es interrumpido de forma constante, la fatiga no solo afecta al cuerpo, sino también a la mente y al espíritu. La falta de descanso abre una brecha, y esa brecha es aprovechada por espíritus inmundos que operan en la sombra para debilitar la conexión con Dios. Por eso, uno de los síntomas más comunes en personas bajo ataque espiritual es el insomnio que persiste sin causa visible. Cuando dormir se vuelve una lucha, cuando la noche genera ansiedad en lugar de paz, es necesario detenerse y discernir si se trata de una acción espiritual que debe ser confrontada. La Biblia no guarda silencio sobre la actividad espiritual que ocurre mientras dormimos. En Daniel 2, Nabucodonosor tuvo sueños inquietantes que lo dejaron turbado. El texto afirma que su espíritu se agitaba, aunque su cuerpo estaba en reposo. Daniel 2, 1 dice: tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. El sueño no solo fue una visión, fue una alteración espiritual. Lo que comenzó como un mensaje tuvo consecuencias físicas inmediatas. Esta relación entre lo espiritual y lo físico durante el descanso es una constante que no puede ignorarse. Muchos creen que el sueño es un periodo pasivo, pero en realidad es un estado
donde el alma está más expuesta. Por eso es necesario cubrirlo con oración y vigilancia. Jesús enseñó la importancia de la vigilancia espiritual en todo momento. En Marcos 13, 35 a 37 advierte: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, no sea que viniendo de repente os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Aunque esta instrucción tiene un sentido escatológico, también apunta a la importancia de mantenernos alerta espiritualmente, incluso cuando dormimos. No significa que debamos vivir con miedo, sino con conciencia. Saber que el enemigo no duerme debe impulsarnos a buscar cada noche la cobertura del Altísimo, proclamando su palabra y declarando su autoridad sobre nuestras vidas y hogares. Hay quienes experimentan interrupciones específicas en su sueño. Se despiertan siempre a la misma hora, especialmente entre las 2 y las 4 de la madrugada, sintiendo angustia o inquietud. Este patrón no es aleatorio. En muchos casos, corresponde a momentos donde los ataques espirituales son más intensos. Esas horas coinciden con lo que tradicionalmente se ha llamado el turno de las tinieblas. Si el despertar en esas horas viene acompañado de ansiedad, pesadez, pensamientos perturbadores o incluso sensaciones de presencia en la habitación, es señal de que hay una actividad espiritual que debe ser confrontada en oración. El Espíritu Santo no produce temor, sino paz. Como afirma 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el sueño está siendo invadido por el temor, entonces no proviene de Dios. Es importante entender que los sueños también son un canal que puede ser manipulado cuando la vida espiritual está descuidada. En Jeremías 23:32, el Señor denuncia a quienes profetizan sueños falsos para desviar al pueblo. Aquí yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Esto muestra que no todos los sueños provienen de Dios. Hay sueños sembrados con intención maliciosa para confundir, desviar o sembrar temor. La brujería puede operar en esta área, generando sueños con símbolos oscuros, ataques en la noche o encuentros con figuras que provocan perturbación. Cuando el espíritu está en comunión con Dios, hay discernimiento para rechazar lo que no viene del cielo. Pero cuando hay puertas abiertas por el pecado, la desobediencia o la falta de oración, los sueños se vuelven un campo de vulnerabilidad. El espíritu del hombre es receptivo a las atmósferas. Si el entorno en el que se duerme ha sido contaminado con prácticas ocultistas, objetos consagrados o palabras de maldición, el sueño será afectado. En Deuteronomio 7:26 se ordena: no meterás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema. Esto implica que ciertos objetos o símbolos pueden atraer opresión espiritual. Dormir cerca de ellos, aunque parezcan inofensivos, puede abrir la puerta a experiencias nocturnas perturbadoras. Por eso es necesario examinar cuidadosamente el entorno donde se descansa, eliminando todo aquello que pueda estar contaminado espiritualmente. La noche fue creada por Dios como parte del orden perfecto de la creación. En Génesis 1:5 se dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esto demuestra que la noche tiene un propósito divino. No es un tiempo maldito, sino parte del ciclo de bendición. Sin embargo, el enemigo ha querido pervertir ese propósito, robando el descanso que fue diseñado para restauración. Por eso, cuando se experimenta insomnio, sueños turbios o cualquier alteración del descanso,
Es necesario responder no con pasividad, sino con acción espiritual. El descanso debe ser reclamado como herencia. Debe ser cubierto con la sangre de Cristo, protegido con la palabra y sellado con oración constante, ¿no? Dios sigue hablando en la noche. En Job 33, 14 a 15 se declara: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho. Este pasaje muestra que el sueño no es solo un momento de desconexión, sino una ventana abierta a la revelación divina. Por eso el enemigo busca interrumpirlo, distorsionarlo o contaminarlo. Porque si logra invadir ese terreno, impide que el creyente reciba dirección, descanso y comunión. Pero cuando se establece una atmósfera de adoración, cuando el nombre de Jesús es proclamado sobre cada habitación, las tinieblas no pueden resistir. La luz de Cristo disipa toda sombra. El descanso espiritual es una promesa que debe ser tomada con seriedad. En Salmo 4:8 está escrito: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta no es una frase poética, sino una declaración de fe. Dormir en paz es parte del pacto que Dios ha hecho con sus hijos. Es una señal de que su presencia habita en medio de nosotros. Por eso cada noche debe convertirse en un altar, no un simple momento de rutina, sino una cita espiritual donde se entrega el alma al cuidado del Altísimo. Cuando la noche se vuelve campo de batalla, es hora de levantar armas espirituales. No se lucha con fuerza física ni con estrategias humanas. Se lucha con la palabra, con ayuno, con oración ferviente, con la autoridad que Cristo ha dado, porque no hay tormento nocturno que pueda resistir el poder del Espíritu Santo. Y cuando esa autoridad es ejercida con fe, el insomnio cede, las pesadillas desaparecen y la paz se restaura. La promesa de Isaías 26:3 cobra vida. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El que confía en Dios no vive atormentado por la noche, vive cubierto, seguro, firme. Y aunque las tinieblas intenten acercarse, no podrán permanecer, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad incluye tus sueños. Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse sin razón aparente. No importa cuánto se esfuerce una persona, cada paso que da se siente como si estuviera empujando una montaña. Los proyectos no avanzan, las relaciones se rompen sin explicación, las oportunidades se desvanecen en el último momento y la estabilidad emocional o financiera se vuelve inalcanzable. No se trata de una mala racha ni de falta de estrategia, sino de algo más profundo. Cuando todo lo que tocas se estanca sin causa lógica, es necesario considerar una realidad que muchas veces se ignora: la presencia de bloqueos espirituales causados por brujería. En el plano natural, los obstáculos se enfrentan con soluciones visibles, pero cuando el origen del problema es espiritual, ningún esfuerzo humano basta. La Biblia revela que existen fuerzas que operan en el mundo invisible con el objetivo de detener el propósito de los hijos de Dios. En Daniel 10, el profeta ayunó durante 3 semanas sin recibir respuesta a su oración. Al final de ese tiempo, un ángel se le aparece y le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10:12 a 13. La respuesta había sido enviada desde el principio, pero fue bloqueada por una oposición espiritual. Esta escena demuestra que el mundo espiritual tiene jerarquías malignas que interfieren en el cumplimiento de lo que Dios ya ha decretado. Así como hay promesas en camino,
también hay fuerzas que buscan impedir que esas promesas se materialicen. Estos bloqueos no siempre se manifiestan de forma evidente. Muchas veces se presentan como retrasos constantes, cancelaciones repetidas o puertas que se cierran sin justificación. El espíritu de estancamiento es una entidad que paraliza el avance. No se conforma con generar un tropiezo ocasional. Su objetivo es establecer un patrón de fracaso continuo. Donde antes fluía la gracia, ahora hay sequedad. Donde había productividad, ahora hay confusión. Este tipo de opresión no es el resultado de errores comunes, sino de una interferencia espiritual dirigida y persistente. En el libro del Éxodo, cuando Dios llama a Moisés a liberar al pueblo de Israel, Faraón endurece su corazón y multiplica la carga sobre los hebreos. No bastaba con mantenerlos esclavizados. Había que extenuarlos, romper su ánimo, impedir su clamor. Éxodo 5:9 lo describe así: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. La estrategia era clara: sobrecargarlos para que no pudieran conectarse con el mensaje de libertad. Así actúa también el enemigo en la vida de muchos creyentes hoy. Aumenta la presión, bloquea los caminos, impide la claridad para que no puedan levantarse y reclamar lo que ya les pertenece por promesa divina. Estos bloqueos pueden manifestarse en diversas áreas, pero tienen un mismo origen: una asignación espiritual en contra del avance. La brujería no siempre se presenta con apariencia grotesca o rituales evidentes. A menudo opera de forma silenciosa, mediante maldiciones pronunciadas, pactos ancestrales, objetos consagrados o incluso envidias disfrazadas de afecto. En Números 22 se relata cómo Balac, rey de Moab, al ver el crecimiento del pueblo de Israel, decide contratar al profeta Balaam para que lo maldiga. Balac no envió ejércitos, envió palabras, porque entendía que una maldición eficaz podía frenar lo que ningún ejército lograría detener. Aunque finalmente Dios no permitió que esa maldición prosperara, el relato deja claro que los enemigos espirituales no siempre usan armas físicas. Muchas veces intentan destruir desde el plano invisible. Un indicio claro de que los bloqueos son espirituales y no naturales es la repetición cíclica de fracaso. Cuando todo avanza hasta cierto punto y luego colapsa. Cuando hay avances que nunca se consolidan. Cuando todo parece alinearse y de pronto se desploma. Es probable que haya una resistencia oculta. La palabra de Dios enseña que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero lo hace con astucia, no siempre con violencia abierta. Roba oportunidades, mata relaciones claves, destruye reputaciones y lo hace desde las sombras, generando confusión para que la persona afectada no sepa dónde está la raíz del problema. En lugar de buscar dirección espiritual, muchos comienzan a culparse a sí mismos, a dudar de su valor o incluso a dudar de Dios. La falta de discernimiento es una de las herramientas más útiles del enemigo. Cuando no se identifica el verdadero origen del estancamiento, se combate en la dirección equivocada. En lugar de orar con autoridad, se intenta resolver con esfuerzo humano. En lugar de cortar maldiciones, se busca complacer a quienes, en el espíritu, están en guerra contra uno. La Escritura dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ignorar los métodos del enemigo es cederle terreno. Reconocerlos es el primer paso para recuperar lo que ha sido detenido. Dios no diseñó a sus hijos para vivir atrapados. Su voluntad es que caminen en libertad, propósito y avance. En Jeremías 29:11 declara, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz
y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si la vida de un creyente está constantemente marcada por frustración, pérdidas inexplicables o ciclos de ruina, es necesario confrontar la posibilidad de una intervención maligna. La brujería busca contradecir el plan de Dios, insertar un guión alterno donde reina el estancamiento y la desilusión. Pero la palabra es superior a cualquier decreto de oscuridad. El nombre de Jesús tiene poder para romper toda cadena, liberar todo camino y restaurar cada área afectada. Cuando un camino ha sido bloqueado por medios espirituales, solo una intervención espiritual puede desbloquearlo. No se trata de repetir frases positivas ni de esforzarse más. Se trata de tomar autoridad en oración, declarar la verdad bíblica sobre cada situación y renunciar a todo lo que haya sido establecido en el mundo espiritual en contra del avance. Efesios 1:21. Nos recuerda que Jesús fue exaltado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. No existe fuerza de brujería que pueda resistir al nombre de Jesús cuando es proclamado con fe por alguien que camina en integridad. La restauración de lo bloqueado no solo implica romper ataduras, sino también cerrar puertas. Porque muchas veces, sin saberlo, se han abierto accesos que permiten al enemigo tener legalidad para operar. Estos accesos pueden ser desobediencia persistente, asociaciones dañinas, prácticas ocultistas heredadas o incluso ignorancia voluntaria de los principios de Dios. En Proverbios 26:2 se afirma: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si hay una maldición operando, hay una causa que debe ser identificada y tratada. No basta con renunciar, es necesario alinear cada área de la vida con la voluntad de Dios para que la libertad se mantenga. La Biblia presenta muchos casos en los que el pueblo de Dios fue bloqueado hasta que reconoció el pecado, restauró la adoración verdadera o destruyó lo que contaminaba. En Josué 7, después de una derrota inesperada, Dios revela que la causa del estancamiento era el pecado oculto de Acán. No hubo avance hasta que el anatema fue eliminado. Este principio sigue vigente. El avance espiritual, emocional y físico muchas veces depende de la limpieza espiritual que se realice. Mientras haya elementos en la vida que estén en contradicción con la santidad de Dios, el enemigo encontrará terreno para resistir. Pero cuando la luz entra, las tinieblas no prevalecen. Dios es especialista en restaurar lo que parecía perdido. Cuando una vida ha sido marcada por bloqueos, ruina o ciclos de fracaso, su poder es suficiente para revertir la historia. Joel 2:25 contiene una promesa contundente: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Cada etapa robada puede ser redimida. Cada puerta cerrada puede ser abierta por su mano. Pero esa restitución comienza cuando se reconoce que el problema no es solo natural, sino profundamente espiritual. Y entonces en oración se clama, se intercede, se renuncia, se declara y se establece el señorío de Cristo en cada rincón de la vida. El estancamiento no es tu destino. La ruina no es tu herencia. El fracaso continuo no es la voluntad de Dios para ti. Has sido llamado a avanzar, a fructificar, a multiplicarte, a poseer la tierra que Él ha prometido. Si en este momento sientes que todo está detenido, que nada da fruto, que los ciclos se repiten, no te resignes. Examina espiritualmente tu entorno. Somete tu vida al escrutinio de la palabra y busca a Dios con todo tu corazón. Porque cuando la luz entra, los caminos se abren y lo que parecía bloqueado bajo la autoridad del cielo
comenzará a fluir con libertad sobrenatural. El mundo espiritual no solo se manifiesta en lo invisible, también se filtra en lo cotidiano. Hay fuerzas que no se anuncian, pero que se sienten. Personas que llegan con una sonrisa, pero traen consigo una atmósfera de confusión. Lugares que sin razón aparente hacen que el alma se agite. Objetos que parecen inofensivos, pero cargan una carga que altera la paz de un hogar. En un mundo natural estas cosas podrían parecer irrelevantes, pero desde el plano espiritual cada una puede convertirse en un canal de contaminación, una puerta abierta, un punto de contacto con lo oculto. La brujería no necesita invitación explícita para operar. Basta con la ignorancia, la permisividad o la indiferencia para que encuentre acceso. La Escritura enseña que la influencia espiritual se transmite, se imparte, se contagia. En primera epístola a los Corintios 15:33 se advierte con claridad: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se trata solo de palabras o conductas, sino de atmósferas que se transfieren de una persona a otra. El espíritu que opera en alguien puede afectar al que está cerca si no hay discernimiento y cobertura. Las relaciones humanas no son neutras espiritualmente. Cada vínculo puede ser un puente para la bendición o una vía para la contaminación. Por eso el Espíritu Santo inspira a los autores bíblicos a insistir en la necesidad de apartarse de toda asociación impía. Salmo 1 lo establece desde el inicio: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No es exageración, es advertencia, porque lo que toleras te influye. Lo que aceptas sin discernir termina entrando sin permiso. Hay personas cuya presencia arrastra una oscuridad invisible. No es un juicio superficial, es una realidad espiritual. En Hechos 16, Pablo y Silas encuentran a una joven con espíritu de adivinación que lo seguía durante varios días. Ella decía cosas verdaderas, pero lo hacía movida por un espíritu de manipulación. Lo que parecía admiración era, en el espíritu, una estrategia de infiltración. Pablo lo discernió y reprendió al espíritu, no a la persona. Esto revela una clave crucial. No toda presencia amigable es inofensiva. No todo gesto amable viene con intenciones limpias. La brujería se disfraza, usa rostros conocidos, palabras suaves y cercanías emocionales para camuflar su operación. El objetivo no es solo acercarse, sino transferir una carga, sembrar confusión, alterar la dirección espiritual del creyente. Los lugares también portan atmósferas. El Antiguo Testamento está lleno de referencias a territorios que estaban contaminados por prácticas idolátricas, donde se rendía culto a dioses paganos y se realizaban actos abominables ante los ojos de Dios. En Deuteronomio 7, 25 a 26, el Señor instruye claramente: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. No es solo una instrucción cultural, es un principio espiritual. Lo que ha sido consagrado a las tinieblas no puede habitar con la luz. Cuando un lugar ha sido usado para prácticas ocultistas, para pactos, invocaciones o consagraciones, se convierte en un punto de contacto espiritual. Y aunque no se vea, el ambiente queda marcado. Quien entra sin cobertura puede salir afectado. La ansiedad repentina, los pensamientos extraños, la pesadez espiritual inexplicable pueden ser el resultado de haber estado expuesto a una atmósfera que no fue diseñada por Dios. La idolatría es una de las fuentes más antiguas de contaminación espiritual. Donde hay imágenes veneradas con devoción,
que no pertenece al Creador. Hay puertas abiertas. Isaías 44 presenta una crítica dura contra quienes tallan ídolos con sus manos y luego les atribuyen poder. En el versículo 20 declara: se alimenta de ceniza, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es mentira lo que tengo en mi mano derecha. El problema no es solo la figura, es la legalidad espiritual que se activa cuando un objeto, por inofensivo que parezca, se convierte en sustituto del Dios vivo. Muchas casas están llenas de símbolos que han sido adquiridos por moda, por decoración, por herencia, sin saber que fueron dedicados a prácticas oscuras. Y esos objetos, aunque no hablen, tienen voz en el espíritu, alteran el ambiente, perturban el descanso, bloquean la oración, introducen confusión. No se necesita entender todo para que su efecto opere. Basta con su presencia para que el entorno espiritual se vea afectado. Jesús no ignoraba las atmósferas. Donde había incredulidad, limitaba la manifestación del poder. En Marcos 6, 5-6 se registra que no pudo hacer muchos milagros en su tierra por la incredulidad de los que lo rodeaban. No porque le faltara poder, sino porque el ambiente estaba cargado. La atmósfera espiritual tiene impacto sobre el fluir de lo divino. Si esto se aplica a la incredulidad, con mayor razón se aplica a ambientes cargados de ocultismo. Cuando el enemigo establece su influencia en un lugar, la presencia de Dios se ve resistida. No porque Él no sea soberano, sino porque Dios no habita donde no es bienvenido. Y si el hogar está lleno de elementos que exaltan otras fuentes de poder, su gloria se retira. La limpieza espiritual es un mandato que aparece desde los primeros libros de la Escritura. En Josué 7, el pecado oculto de Acán trajo derrota al campamento. La contaminación de un solo objeto mal adquirido fue suficiente para debilitar al pueblo entero. Josué no pudo avanzar hasta que lo oculto fue revelado y destruido. Este principio permanece. La presencia de objetos o influencias no consagradas a Dios bloquea la bendición. La tolerancia con lo contaminado impide el crecimiento. Por eso la instrucción de 2 Corintios 6:17 es tan directa. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. El contacto no es neutral. El toque activa transferencias. La permanencia prolongada en ambientes espiritualmente oscuros termina impregnando al que no está cubierto. La impureza espiritual no se limita a lo externo. Los pactos realizados con entidades espirituales, aunque hayan sido hechos en generaciones pasadas, siguen teniendo efecto si no han sido quebrantados. La herencia espiritual incluye tanto bendiciones como maldiciones. En Éxodo 25, Dios declara: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Esta visitación no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia del orden espiritual. Lo que no se corta, continúa. Lo que no se limpia, contamina. Lo que no se confronta, se hereda. Hay personas que experimentan ciclos de ruina, enfermedad o inestabilidad, no por sus propias decisiones, sino por la carga espiritual que se transmite a través de vínculos familiares, objetos heredados, prácticas permitidas. El enemigo no necesita un altar construido para operar. Le basta con una puerta abierta, una fotografía consagrada, una estatua recibida con ignorancia, una joya con simbología oculta, una figura decorativa que representa entidades espirituales. Todo lo que no glorifica a Dios debe ser examinado, porque si no proviene de la luz, tarde o temprano servirá como canal para las tinieblas.
El discernimiento no es opción, es necesidad. En Hebreos 5:14 se enseña que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No basta con tener fe, es necesario tener entendimiento espiritual. La fe sin discernimiento deja al creyente vulnerable a la manipulación. La fe con discernimiento convierte al creyente en un guardián de su territorio. La autoridad espiritual se ejerce, no se presume. El creyente no está llamado a vivir con miedo, pero tampoco a caminar con ingenuidad. El equilibrio está en vivir cubierto por la presencia de Dios, revestido con su palabra y guiado por el Espíritu Santo en cada decisión. Cuando hay duda sobre un objeto, un lugar o una relación, es necesario orar, examinar y actuar. La presencia del Espíritu Santo trae paz. Lo que altera, confunde o perturba no proviene de Él. En Colosenses 3:15 se exhorta: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa paz es un termómetro espiritual, donde se pierde sin causa, donde el ambiente se vuelve denso, donde la oración se dificulta sin explicación. Algo necesita ser confrontado espiritualmente. Dios no comparte su altar. Cuando Elías confrontó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, lo primero que hizo fue restaurar el altar de Jehová. No se trataba solo de orar más fuerte, sino de eliminar toda mezcla. En 1 de Reyes 18:30 se dice: reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Esa restauración fue el punto de partida para que el fuego descendiera. De igual manera, si el altar de nuestra casa está contaminado, si hay mezcla, si hay objetos o vínculos que deshonran a Dios, es necesario reconstruir espiritualmente. La limpieza abre paso a la manifestación. La santidad atrae la presencia. Y cuando Dios habita en un lugar, toda influencia contraria debe huir. El creyente no fue diseñado para tolerar la oscuridad, sino para expulsarla. No para adaptarse al ambiente, sino para transformarlo. Mateo 5:14 lo afirma con poder: vosotros sois la luz del mundo. La luz no negocia con la tiniebla, la desplaza. Pero esa luz solo opera cuando hay una vida rendida a la autoridad de Cristo. Donde Él reina, no hay espacio para contaminación. Donde su señorío es completo, no hay pacto que prospere, ni objeto que opere, ni presencia extraña que permanezca. La clave no es vivir temiendo la brujería, sino habitando en una presencia que disuelve todo mal. Cuando el ambiente se vuelve denso, cuando la paz se va sin motivo, cuando la oración se vuelve pesada, cuando la mente se llena de confusión sin razón, es señal de que algo ha entrado que no proviene de Dios. Y en ese momento no basta con declarar una frase rápida. Es necesario tomar autoridad, buscar dirección, limpiar el terreno, porque el Espíritu de Dios no comparte espacio con lo profano. Y cuando su presencia llena cada rincón, lo oculto se expone, lo impuro se va, lo contaminado se purifica. Hay señales que no nacen en el presente, sino que brotan desde raíces ocultas que se extienden más allá de la propia historia. Hay luchas que no comenzaron. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart.
it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love. I found a silver shimmer hiding in my quiet scars, a little pulse of courage glowing softly in the dark, stepping over doubts that try to tangle up my feet. I learned that broken roads can still be beautifully complete. Even when the night gets heavy and the echoes pull me down, I keep a spark beneath my ribs that won't let me drown. So I bloom through the cracks where the daylight barely grows, rise from the dirt like a story only sunrise knows. Every scar I carry turns to lanterns on my way. I'm learning not just to survive, but to live every day. I paint my fears in colors they've never dared to see. Let laughter fill the spaces that once tightened around me. Kalimba dancing lightly with the beating of my chest reminds me healing isn't perfect, just brave and real at best. If the world feels cold, I'll keep my inner flames awake. Even flowers built from storms know what it means to break. Still they rise, and so will I bloom through the cracks, turning shadows into gold, growing in the places they said nothing could hold. Every setback, every echo, every unreturned goodbye becomes a step I climb to touch a wider sky. Con los pasos de quien las vive, sino con decisiones hechas en generaciones pasadas. Las puertas espirituales pueden abrirse voluntariamente, pero también pueden ser heredadas. Pactos antiguos, maldiciones generacionales, alianzas con lo oculto establecidas sin conocimiento, pero con efecto continuo. Lo que no se rompe permanece, lo que no se renuncia se transmite. Y lo que se hereda sin discernimiento
puede convertirse en una cadena que oprime sin explicación. La Escritura no silencia esta realidad. En Éxodo 25, Dios declara que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta visitación no es castigo sin sentido, sino una consecuencia espiritual que se mantiene activa hasta que alguien, bajo el pacto de la sangre de Cristo, decide romper el ciclo. Las maldiciones no se desactivan con el tiempo, se desactivan con la autoridad. No desaparecen con los años, se deshacen cuando se identifican, se confiesan, se renuncian y se cancelan en el nombre que está sobre todo nombre. Hay vidas marcadas por ciclos repetitivos que no tienen explicación lógica, enfermedades que se replican en la línea familiar, fracasos constantes que parecen heredarse, patrones emocionales, espirituales o conductuales que se manifiestan como parte de una herencia que nadie eligió. Pero en el mundo espiritual el silencio también es un acuerdo. Lo que no se confronta se permite, lo que no se reprende continúa. Por eso, el primer acto de libertad es la revelación. Lo que se expone a la luz pierde poder. Lo que se nombra con verdad comienza a romperse. El enemigo trabaja en lo oculto, establece pactos con generaciones anteriores y luego extiende su efecto a los descendientes. Muchos de esos pactos fueron sellados con palabras, con rituales, con acuerdos que hoy se ignoran. Pero el mundo espiritual no olvida lo que no ha sido revocado. Por eso la falta de memoria no es excusa para el efecto. La ignorancia no detiene las consecuencias. En Lamentaciones 5:7 se lamenta: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Esta carga no se refiere a culpabilidad, sino a las secuelas de un sistema espiritual quebrado. Pero el Evangelio vino a revertir todo lo que fue establecido por las tinieblas. Donde antes hubo atadura, ahora puede haber libertad. Donde antes hubo esclavitud, ahora puede levantarse una nueva generación, redimida por la sangre del Cordero. El precio de la libertad fue pagado, pero debe ser activado. La victoria de Cristo en la cruz tiene poder eterno, pero cada creyente debe apropiarse de ese poder con fe y obediencia. El libro de Gálatas afirma que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Este acto no solo rompe el poder del pecado, sino que cancela toda maldición legal que se había establecido contra los hijos de Dios. Sin embargo, esa cancelación no opera automáticamente sobre quienes desconocen su herencia espiritual. La fe es el canal, la confesión es la llave y la renuncia es el acto que sella la nueva identidad. Las puertas abiertas no siempre son fruto de rebelión consciente. Muchas veces se trata de ignorancia espiritual, de participación inadvertida en prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Juegos que simulan lo oculto, supersticiones heredadas como tradiciones familiares, consultas disfrazadas de curiosidad, pactos sellados con objetos consagrados. Todo lo que entra en el territorio espiritual sin el sello del Espíritu Santo puede volverse una puerta. Y cada puerta que se mantiene abierta se convierte en un acceso legal para que las tinieblas operen. Dios, en su misericordia, revela lo oculto a los que lo buscan con corazón sincero. En Jeremías 33:3 promete: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa es también una estrategia de guerra espiritual. Lo oculto necesita ser revelado. Lo invisible debe ser confrontado con la luz. La oración no es solo diálogo, es investigación espiritual, es clamor por dirección, es abrir el corazón para que el Espíritu examine y señale lo que ha permanecido oculto durante años. Cuando el Espíritu de Dios comienza a operar con revelación,
El creyente puede identificar esos pactos heredados, esos objetos mal adquiridos, esos vínculos que han funcionado como raíces que alimentan la opresión. Y es en ese momento donde se requiere una decisión radical: cortar, no con temor, sino con autoridad, no con inseguridad, sino con la certeza de que toda atadura, por antigua que sea, debe ceder ante el poder de la cruz. Nadie está destinado a repetir la historia de ruina que recibió. Nadie está condenado a cargar con cadenas que no pidió. En Cristo todo patrón puede ser roto. Todo pacto antiguo puede ser revocado. Todo linaje contaminado puede ser purificado. Porque donde hubo herencia de maldición, Dios puede establecer legado de bendición. Y lo que antes operó para destruir, ahora será el testimonio que glorifique el nombre del Señor. Cuando las tinieblas se manifiestan con claridad, no basta con reconocerlas, hay que confrontarlas. La revelación es el inicio de la victoria, pero la acción espiritual es lo que concreta la liberación. Todo lo que ha sido permitido en el mundo espiritual puede ser desautorizado por el poder de la sangre de Cristo. Todo lo que ha operado en secreto puede ser quebrado por el nombre, que es sobre todo nombre. La brujería no prevalece donde hay autoridad ejercida. Las tinieblas no permanecen donde la luz se enciende con poder. El creyente no fue llamado a resistir pasivamente, sino a pelear con armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. La Escritura establece que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta declaración no es simbólica, es un mapa de batalla. Cada nivel de oposición espiritual tiene su ámbito de operación, pero todos se sujetan a la autoridad del cielo. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Esa autoridad no se quedó solo en él, fue delegada a los que creen. En Lucas 10:19 afirmó: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad es más que una promesa, es una herramienta activa de guerra. El primer paso para romper toda obra de brujería es posicionarse espiritualmente en la identidad correcta. El enemigo opera a través del engaño, haciendo creer que no se tiene poder. Pero el que ha sido redimido por la sangre del Cordero es templo del Espíritu Santo, portador de gloria, embajador del reino. El que camina en obediencia no está sujeto al temor, porque el temor ha sido vencido por el amor perfecto de Dios. 1 Juan 4:18. No se trata de palabras vacías, sino de una posición espiritual firme. Lo que no se afirma en la verdad será movido por la mentira. Por eso, el arma más poderosa no es el grito ni la desesperación, sino la verdad de la palabra declarada con fe. La oración no es una opción cuando se trata de confrontar la brujería, es una estrategia divina. En Santiago 5:16 se afirma que la oración eficaz del justo puede mucho. Esa eficacia no viene de la repetición, sino de la posición. Un justo que ora bajo la guía del Espíritu, alineado con la voluntad de Dios, puede romper estructuras espirituales establecidas por generaciones. El ayuno, como complemento de la oración, rompe cadenas más profundas. Jesús lo dejó claro cuando dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Hay estructuras que no se mueven con oraciones ligeras, sino con entrega total, con consagración, con intercesión ferviente. La alabanza también es arma de guerra. No solo exalta a Dios, también desarma al enemigo. En 2 Crónicas 20, cuando el pueblo de Judá fue rodeado por ejércitos enemigos, no respondió con espada, sino con cánticos. Mientras alababan,
el Señor provocó confusión en el campamento contrario. La alabanza establece el trono de Dios en medio del conflicto. Y donde Él se sienta, ninguna fuerza puede resistir. Cada palabra que el enemigo ha enviado, cada maldición pronunciada, cada obra de brujería dirigida puede ser anulada por la autoridad del nombre de Jesús. No hay conjuro que resista a la sangre del Cordero. No hay hechizo que permanezca donde se levanta una vida consagrada, donde se proclama la victoria del Calvario, donde el fuego del Espíritu es real, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Y esa libertad no es un estado emocional, es una realidad espiritual que ninguna tiniebla puede negar. Cuando el enemigo lanza sus ataques más oscuros, es porque intuye que hay un destino brillante por delante. La brujería no persigue a los vacíos, sino a los que portan un llamado. No se levanta con furia sobre los que caminan sin rumbo, sino contra aquellos que, aunque aún no lo sepan, han sido señalados para manifestar la gloria de Dios. Lo que has enfrentado no es solo una guerra, es una confirmación. El asedio espiritual que has vivido, los síntomas inexplicables, los bloqueos, las noches de opresión, las puertas cerradas, no son un castigo, sino evidencia de que hay una unción sobre tu vida que las tinieblas han querido detener. Pero lo que el infierno teme, el cielo respalda. Y lo que Dios ha marcado, ninguna oscuridad puede borrar. La marca que llevas no es de derrota, es de propósito. La guerra espiritual que te rodea no define tu fin, revela tu valor. No estás enfermo, estás en lucha. No estás solo, estás siendo escoltado por ejércitos celestiales. Porque cada vez que el enemigo se acerca, el cielo se prepara para responder con poder. Ahora sabes que hay síntomas que no se curan con medicina, porque su raíz no está en la carne, sino en el espíritu. Ahora entiendes que tu discernimiento es clave, que tu autoridad no es emocional, es espiritual. Que lo que toleres permanecerá y lo que enfrentes con fe será derrotado. No estás bajo maldición, estás bajo cobertura. No caminas en tinieblas, caminas en promesa. El enemigo quiso confundirte, pero esta palabra te ha iluminado. Y la luz no solo revela, también expulsa. No temas más, levántate, cierra lo que deba cerrarse, declara lo que debe establecerse. Porque si hasta ahora la guerra ha sido intensa, es porque el cielo está a punto de entregarte lo que por derecho ya te pertenece.